Escape Fuego. Yo he visto los aspectos devastadores y horrendos del fuego. Es terrible. Es como si fuera una enorme ola. Hay tanta fuerza en él que hay que temerle. Solo nos engañamos y no somos más que una criatura ingenua e ignorante si no lo respetamos. El horror total al fuego lo entienden solo aquellos que han salido de él con vida. Una y otra vez, los mismos mortales accidentes se vuelven a cometer, ya que las víctimas subestiman la velocidad del fuego. Se desorientan en el humo espeso y cegador o se asfixian en los gases sofocantes y tóxicos. Los bomberos han combatido a este salvaje enemigo por siglos y han requerido un arsenal de armas cada vez más sofisticadas. Pero los enormes rascacielos del siglo XX han sobrepasado a la tecnología más moderna para la lucha contra el fuego. En la actualidad, la mejor manera de derrotar al fuego es previniéndolo. Nosotros confiamos en que los lugares públicos deben ser seguros contra el fuego, como la estación de Londres King's Cross. Este es el pasillo de los torniquetes de uno de los accesos al transporte más congestionados de Gran Bretaña. Alberga 5 líneas de metro y 3 de tren. Hoy en día cuenta con tecnología moderna para prevenir incendios, pero no siempre fue así. Cuando miles de viajeros pasaban por la estación King's Cross en noviembre de 1987, no tenían idea de que corrían peligro. El incendio comenzó por un acto descuidado en la escalera Piccadilly. Una de las 6 escaleras de la estación estaba hecha con madera casi en su totalidad. Debajo de ella, años de grasa y basura acumulada se incendiaron. He estado en incendios muy grandes, en incendios en sótanos y también en incendios donde hay mucha gente, pero nunca en algo así. Oculto debajo de la escalera de Piccadilly, el fuego crecía, pero la multitud seguía llegando a la estación. Arriba, un joven músico llamado Ron Lipsius no vio nada fuera de lo común. Todo el mundo estaba caminando, como siempre. Sí, vimos a un par de hombres que estaban bloqueando la escalera, con los brazos cruzados, parados como estatuas. Sin poder tomar la escalera a Piccadilly e ignorando el fuego, Ron decidió tomar la línea Victoria. Esperó el tren en el andén. Varios minutos preciosos transcurrieron antes de que se le aconsejara salir. Cerca de la cima de la escalera, Ron empezó a percatarse de que algo grave estaba sucediendo. De repente nos dimos cuenta de que el lugar por el que habíamos entrado hacía apenas 10 minutos se veía muy mal. El fuego estaba calentando la madera y poco a poco ascendía, y en cierto momento explotó. Repentinamente, el fuego subió por la escalera a Piccadilly. Explotó en el pasillo de los boletos. Fue un estallido, el peor momento en un incendio en que todo lo combustible de repente se prende. La estación King's Cross se había convertido en un infierno subterráneo.
La temperatura subió hasta los 1000 grados centígrados y no había forma de salir. La gente no podía agacharse porque el calor estaba en todas partes. Derribado y con serias quemaduras, Ron logró sobrevivir. Pero estaba en peligro mortal. Era humo corrosivo, negro y espeso. Muy pronto quedé desorientado y prácticamente ciego. Arriba, los decesos iban en aumento. Algunas personas tenían la ropa prendida. Su cabello estaba quemado. En los brazos y en las partes expuestas les colgaba la piel quemada. Tenían un terrible dolor y pánico. Aún en la parte de abajo y dando tumbos, Ron luchaba por su vida. Entonces, el milagro, como él lo llama, ocurrió. Sin saberlo, estaba al pie de la escalera. Había un poste de luz que brillaba como un faro, así que lo seguí. Pensé que era la luz que señalaba mi salida. Una vez afuera, Ron se desplomó en la calle y fue llevado de inmediato a una ambulancia. Pasó semanas en el hospital y años recuperándose de sus quemaduras. Desde entonces, Ron ha tenido docenas de operaciones para recuperar el movimiento de las manos. Antes del incendio, Ron hacía carrera como guitarrista. Ya no puede tocar la guitarra, pero todavía escribe música. Y se considera afortunado. Escapó. 31 personas murieron en uno de los peores incendios de la historia británica. ¿Pero por qué? Entender por qué este incendio había sido tan inusual, más rápido y más feroz que la mayoría, se llevó meses de revisión de las ruinas. La forma de la escalera, que es como un tubo, permitió que el fuego subiera por ambos lados. Cuando llegó casi hasta arriba, el aire caliente y los gases aumentaron y sobrecalentaron el techo y la pintura. Conforme llegaba arriba, la llama se curvó, llegó al techo y poco después la escalera estalló. Después del incendio, más de 150 cambios se recomendaron en todo el sistema de transporte británico. Las escaleras de madera se sustituyeron con acero inoxidable. Debajo de ellas, los mecanismos se limpian con regularidad y se instalaron rociadores automáticos. Se colocaron alarmas contra humo y fuego y se prohibió estrictamente fumar adentro. Todas las lecciones que dejó la tragedia de King's Cross. A través de la historia, la seguridad contra incendios se ha dado a costos terribles, y cada innovación es un legado de siglos de batalla contra este brutal enemigo. Uno de los primeros capítulos en la historia de lucha contra el fuego se escribió hace 2000 años en la antigua Roma, donde una tecnología completamente nueva estaba en uso, la bomba. Sigue siendo el arma más importante en el arsenal de un bombero. El pozo se llena con cubetas y la acción del bombeo expulsa una continua corriente de agua directamente hacia el fuego, más cerca de lo que un humano podría llegar. Cuando Roma pasó a la historia, la bomba de agua quedó olvidada. Y en la gran oscuridad de los siguientes 1000 años, el combate al fuego en Europa se redujo a rezos y superstición. A mediados del siglo XVII, Londres estaba completamente desprovista de preparación para el desastre que iba a sufrir. Un incendio de tal magnitud que tendría consecuencias para los siglos posteriores. Como todo pueblo y ciudad del siglo XVII, Londres tenía un riesgo terrible de incendiarse. Las construcciones obviamente eran de madera, listón y yeso. Muchos tenían corredores como este, y algunos cruzaban las estrechas calles y casi se tocaban. Así el fuego podía pasar a través de las calles. Adentro de las casas había chimeneas, velas de cebo que fácilmente podían prender sábanas u otras cosas de la casa.
Había instalaciones industriales entre las casas. Había herreros, orfebres e incluso panaderos. De hecho, fue muy fácil que una panadería iniciara el incendio de septiembre de 1666. Habiendo alcanzado el techo y siendo fortalecido por el viento, el fuego avanzó rápidamente. Conforme se alejaba del río, otro de los problemas de Londres salió a relucir. Lo que se necesitaba era agua. El problema era que en el siglo XVII Londres tenía un bajo abastecimiento de agua. Se podía tomar del Támesis, pero eso está a cientos de metros. O se podía obtener de las tuberías de las compañías de agua que están debajo de los adoquines. En la oscuridad de la noche, los ciudadanos bomberos tuvieron que romper los adoquines. Con el fuego esparciéndose a su alrededor, llegaron hasta la tubería de agua que estaba varios metros abajo. El valioso tiempo seguía transcurriendo mientras perforaban la tubería de madera. Finalmente, un poco de agua para apagar el fuego. Se formaron cadenas de cubetas, a veces de cientos de personas que pasaban cubetas de cuero de mano en mano hasta llegar al fuego. Pero a menudo el agua se acababa. La presión era muy baja y estos voluntarios desconocían las tuberías. A veces cortaban la madera en los lugares equivocados y desperdiciaban el agua, dejando secas las áreas más altas. Otra cosa que tenían eran estas jeringas gigantes. Las trajeron a Londres en los años 20 de ese siglo. Disparaban más o menos 4 litros de agua por carga. Una pobre defensa contra un feroz infierno. Pero el mayor reto que enfrentaron fue apagar el fuego donde ni las cubetas o las grandes jeringas podían llegar. Si el fuego llegaba al techo, la situación empeoraba. Lo único que podía hacerse era tirar las tejas y la madera a la calle, donde podían extinguirse a cubetazos. Seguramente debe haber sido muy peligroso alcanzar y tirar todo ese escombro a la calle. Londres vivía un caos, repleto de gente que trataba de salvar sus pertenencias. Samuel Pepys, por ejemplo, cuando vio que el fuego avanzaba hacia su casa, cavó un agujero en el jardín donde metió su vino caro, su dinero, sus documentos y su queso parmesano. La escasez de agua, los fuertes vientos y la falta total de bomberos entrenados conspiraron para mantener vivo el fuego. Ardió 4 días y 4 noches. Casi 100,000 personas quedaron sin hogar. Solo cuando el viento dejó de soplar, el incendio empezó a extinguirse. El gran incendio de Londres destruyó 3/5 partes de toda el área metropolitana. Con la ciudad en ruinas, la gente de Londres finalmente se dio cuenta de que el único escape contra la devastación por fuego era estar preparado. De las cenizas de Londres surgió la lucha contra el fuego moderna. Se implementaron nuevos códigos de construcción. El yeso y la madera se cambiaron por ladrillos más resistentes al fuego. Pronto se construyó un mejor sistema hidráulico. Se siguieron usando tuberías de madera, pero ahora se les hacía un agujero. Se colocaron postes removibles en los agujeros y eran lo suficientemente largos como para alcanzarse desde arriba. Dejaban marcado para el siguiente incendio el lugar preciso donde estaba el agua. Ese fue el origen de las tomas de agua de nuestros días.
Pero el gran incendio debió ser muy diferente con una de estas. 1000 años después de la caída de Roma, los holandeses reinventaron la bomba. Mientras Londres estaba ardiendo, Ámsterdam estaba protegida con 60 bombas manuales y cientos de bomberos entrenados. Pero había desventajas. Las bombas tenían bocas fijas. Lo mejor que podían hacer era dirigir el agua a una ventana y esperar que alcanzara el fuego en el interior. Tuvo que ser un pintor holandés del siglo XVII, Jan van der Heyden, quien revolucionara el combate al fuego con un invento que todos damos por hecho en la actualidad: la manguera. Estaba hecha de cuero y una manguera de 15 metros pesaba alrededor de 50 kilos sin agua. Con la manguera, los bomberos de Ámsterdam podían llevar agua más cerca del fuego de lo que jamás se había soñado. Para mediados del siglo XIX, las bombas manuales ya eran demasiado grandes para combatir los peligrosos incendios de la era industrial. El problema con estas grandes bombas manuales era que agotaban a los operadores demasiado rápido. Necesitaban mucha gente. Era cuando las compañías de voluntarios eran de 50 hombres. Se necesitaban todos esos cuerpos para que funcionaran las bombas. Grandes grupos de voluntarios crearon otros problemas, especialmente en ciudades como Cincinnati, donde había grupos de inmigrantes en competencia. Los conflictos entre esos grupos de la sociedad en general se reflejan en las compañías de bomberos. Por algunas razones sociales, étnicas o incluso personales, estos hombres se desagradaban. ¿Alguien hacía algún comentario grosero? Y empezaba una pelea masiva. El problema quedó resuelto con la misma tecnología que dio poder a la era industrial: el vapor. Una bomba de vapor podía reducir sustancialmente la cantidad de hombres que se necesitaban en un incendio. En 1852, Cincinnati mostró la primera bomba en Estados Unidos alimentada con vapor, y a los bomberos no les agradó nada. Determinada a que se aceptara esta nueva tecnología, la ciudad de Cincinnati realizó un concurso público. El aparato de vapor con sus 3 operadores competiría contra la mejor bomba manual y una docena de los hombres más fuertes. Que el mejor hombre o máquina ganara. Para los bomberos, la máquina de vapor era una seria amenaza. Las cosas voluntarias, como una compañía contra incendios, eran un lugar por el que tenían un sentido de pertenencia. Eran instituciones sociales, a veces políticas, y la máquina de vapor amenazaba todo esto. Decididos a derrotar a la máquina de vapor, los voluntarios tenían una ventaja: solo necesitaban conectar la manguera a la bomba, sumergirla al pozo de agua y bombear. Con fuertes espaldas y una voluntad férrea, pronto hicieron que saliera un buen chorro de agua. La máquina de vapor se llevó mucho más tiempo para estar lista. Necesitaba estar lo suficientemente caliente para generar el vapor que alimentaría a la bomba. Pero finalmente también expulsó un fuerte chorro de agua. Parecía que había habido un empate en la competencia. Pero el tiempo traicionó a los voluntarios. Más de 20 minutos de un extenso bombeo cobró su precio. Exhaustos, se rindieron. Entonces la máquina de vapor mostró lo suyo. No solo salió uno, sino 4 chorros de agua, todos con la misma fuerza, todos provenientes del mismo mecanismo. Y podía bombear hasta que se acabara el carbón o el agua.
En un año, la ciudad de Cincinnati cambió todo su sistema para combatir incendios. Se fijaron en Boston, que tenía un departamento contra incendios pagado y que, según se decía entonces, era muy efectivo. Hay buena disciplina cuando se le paga a la gente. Con la máquina de vapor podían combinar estas ideas. En Nueva Orleans usaban caballos para jalar el aparato. Si se hacía todo un paquete con la máquina de vapor, caballos y bomberos pagados, serían más eficientes. Podrían llegar a los incendios más rápido y podían combatirlos en menos tiempo. Para finales del siglo XIX, la mayoría de las ciudades en Estados Unidos y Europa usaban bombas de vapor jaladas por caballos. Hacia el final fueron reemplazados con máquinas motorizadas. Este es el actual Departamento contra Incendios de Cincinnati. Es uno de los más activos en Estados Unidos. En la batalla entre el hombre y el fuego, la meta siempre ha sido la misma: llevar tanta agua al fuego y tan rápido como sea posible. El éxito a menudo depende de la tecnología disponible. Hoy en día, el camión mismo es una bomba que lleva cientos de metros de manguera. Muchas escaleras y un vasto equipo que a menudo marca la diferencia entre la vida y la muerte. Ciertamente ahora usamos mucha tecnología que antes no existía. Es muy importante para nosotros. Es como si se hiciera una guerra. Si la guerra empeora, se necesitan mejores armas y en nuestro caso la tecnología nos proporciona esas armas. Ahora incluso empiezan a aparecer armas. El Departamento contra Incendios de Cincinnati está probando este cañón de agua de acción rápida que dispara un rocío fino a más de 500 kilómetros por hora. No se necesita un hidrante. La pistola de rocío contiene su propia agua. El pequeño tanque da suficiente agua para 35 disparos, cada uno emitido por una carga de aire comprimido. Esta pistola es muy útil cuando el agua es escasa. Un chorro tiene el mismo efecto que 130 litros de una manguera convencional. Un incendio es una experiencia temible. Cuando se está dentro todo es negro. Hay mucho calor, no puedes ver nada. El humo es tan tóxico que si lo inhalas puedes caer inconsciente. Una persona que no está entrenada adecuadamente o que no tiene ninguna experiencia para enfrentarlo, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir al ambiente hostil de un incendio. Para sobrevivir a este ambiente hostil y hacer su trabajo, los bomberos deben estar protegidos. La primera defensa, la ropa protectora. Este es un uniforme, es el equipo que usan los bomberos cuando van a un incendio. Aquí tengo a un par de jóvenes bomberos que me ayudarán a mostrarlo. El uniforme está diseñado y probado para mantener en el interior al bombero tan fresco como sea posible en temperaturas que pueden sobrepasar los 1000 grados. También es inflamable. Eso es extremadamente importante en situaciones como esta. Un bombero atrapado en una explosión repentina, rociado de combustible y fuego. Gracias a su ropa protectora, solo sufrió una quemadura en la oreja. Ahora les mostraremos el aparato para respirar. Sin un suministro de aire, los bomberos no pueden entrar a un edificio en llamas. Tienen oxígeno suficiente para estar 30 minutos en el incendio. Aún con aire, adentro sigue habiendo muchos peligros que podrían incapacitar a los bomberos. Por eso tienen un dispositivo para pedir ayuda.
Este dispositivo está diseñado para que si el bombero se cae o queda inmóvil durante cierto tiempo, se encienda, y esto nos permitirá encontrarlo en una atmósfera oscura. Tal vez no sepamos dónde está o no lo veamos, pero podemos oír el dispositivo. También él mismo puede hacerlo funcionar. Oprime el botón de pánico. Pero tal vez lo que hace más difícil apagar un incendio es la falta de visibilidad. Estos bomberos están a punto de probar un nuevo equipo que podría ayudarlos a ver en un ambiente lleno de humo. Verán cómo el humo se está acumulando arriba. Así que pónganse de rodillas. Cuando la nube tóxica de humo desciende a velocidad mortal, todos en este cuarto están en absoluto peligro. Manténganse abajo. En la mayoría de los casos, lo que mata es el humo, no el fuego. En unos cuantos minutos, la visibilidad en este cuarto será de 0. Así es como se ve un incendio. A diferencia de las películas, no hay llamas que alumbren el camino. Todo está oscurecido con humo negro y mortal. Estas son las condiciones que enfrentan los bomberos todos los días. Pero este casco tiene una cámara que puede penetrar la oscuridad. Con tecnología de imagen térmica, lo que realmente ve es el calor. No deben subir la mano derecha para no bloquear el sensor. Manténganse abajo y busquen a la víctima. Muy bien. Una vez adentro, este bombero puede ver inmediatamente las blancas llamas del incendio a la izquierda. ¿Encontraste a la víctima? Y sus colegas buscan a lo largo de la pared. Pero la víctima está del otro lado y se ve claramente con el casco. Regresen a la izquierda, tengo una víctima en el sofá. ¿Exactamente dónde? A la izquierda, solo sigan mi voz. Inclusive puede guiar a sus colegas para que lo ayuden en el rescate. Aquí estoy. Muy bien. La víctima está en el sofá. Tengo sus pies, esperen. Hace un par de décadas, esta era tecnología militar secreta y ayudaba a alumbrar los objetivos en la noche. Ahora sirve para salvar vidas, aunque tiene una desventaja. Pocos departamentos de bomberos pueden pagar el precio de $25,000. Camión 27-24-14, unidad 6. En emergencias reales, unos segundos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. En la actualidad, Cincinnati tarda un promedio de 4 minutos desde que se da la alarma hasta que los bomberos llegan al lugar. Pero no siempre ha sido así. La comunicación moderna de incendios empezó con el invento de la caseta de alarma en Boston en 1852. Adentro había un sistema de telégrafo. Cuando se jalaba la palanca, el número de la caja se transmitía por la ciudad a la central de alarmas contra incendios. Desde allí se enviaba a la estación de bomberos cercana a la caseta. En la estación, la dirección de la caseta se identificaba y la compañía de bomberos salía deslizándose por el recién inventado poste de bomberos. En algunas estaciones, el sistema de alarma abría automáticamente las puertas de la caballeriza. En segundos, se enganchaba a los caballos entrenados. Por supuesto, los bomberos no sabían exactamente dónde era el incendio. Si nadie se quedaba cerca de la caseta de alarma, tenían que dar vueltas hasta que vieran el humo o las llamas. Con los años, las alarmas contra incendios salvaron innumerables vidas, pero había un problema que algunos departamentos de bomberos tardaron en remediar. Para evitar las falsas alarmas, el Departamento de Bomberos de Cleveland probó un astuto mecanismo que automáticamente esposaba a quien activara la alarma. Parecía una buena idea. El único problema era que desalentaba que se dieran alarmas genuinas. ¿Quién iba a meter la mano en esa cosa?
Actualmente, Cincinnati, al igual que otras ciudades en todo el mundo, usa teléfonos y sistemas computarizados para llegar rápido al incendio. Todas las llamadas de emergencia de la ciudad de Cincinnati llegan aquí primero. Departamento de Bomberos de Cincinnati. Muy bien, señor. ¿Hay alguien en el segundo piso? Con el 911, la dirección del teléfono automáticamente aparece en pantalla, pero no siempre es la dirección del incendio. La dirección del incendio. Avenida Statue, 1200, atrapados en el piso. Muy bien. Enviaremos a alguien allá. Ahora el mensajero se pone a trabajar. Su computadora determina cuál estación de bomberos está disponible y más cercana al incendio, y da la llamada. Unidad 21 y 24, diríjanse a un incendio en la avenida Statue 1200. Es muy importante que mantengamos el tiempo de respuesta porque muchas cosas pueden suceder en esos 4 minutos. Muchas veces logramos rescatar víctimas por cuestión de segundos. El fuego causa el peor daño en los primeros minutos, antes de que muchos departamentos contra incendios lleguen al lugar. La solución a este problema es construir edificios que sean seguros contra incendios. Como este de la ciudad de Nueva York. En 1911, este edificio era un monumento a la seguridad contra incendios. Hecho de piedra, acero y mampostería, se consideraba a prueba de incendios. Inclusive tenía una alarma rudimentaria y un suministro de agua por piso. Cuando un pequeño incendio comenzó en el 8º piso, todo sucedió tranquilamente. Los bomberos llegaron pronto y el incendio, confinado a 2 pisos, fue extinguido en 18 minutos. Fue realmente una historia de lucha contra incendios exitosa. Solo por un detalle, el edificio era una trampa mortal. Gary Breeze, director ejecutivo de la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos, visita el edificio que cambió para siempre las actitudes con respecto a incendios en todo el mundo. Estas son imágenes de 1911. Hay 600 personas, la mayoría inmigrantes italianos y judíos, gran parte de ellas mujeres, entre 13 y 20 años. Trabajan haciendo vestidos camiseros, la ropa de la época. Estaban hacinadas como sardinas. Era una clásica fábrica explotadora de obreros. Este desastre tenía que suceder. Cuando las trabajadoras se preparaban para partir, nadie se dio cuenta del humo que salía de un bote de harapos. Cuando lo vieron, el fuego se estaba propagando, alimentado por el aceite de las máquinas de coser y materiales inflamables. Llega a los patrones de papel que están colgados sobre las mesas de corte y empieza a propagarse rápidamente por el 8º piso. Las mujeres que estaban ahí, aterradas, tratan de llegar a las puertas. Pero una de las salidas estaba siempre cerrada con llave para impedir que las empleadas robaran o tomaran descansos. Había otras 3 salidas. Una daba a una escalera peligrosa y empinada que se estaba llenando de humo. Pocos minutos después, ya no se pudo utilizar. La escalera de emergencia en la parte posterior del edificio estaba abarrotada de trabajadores que trataban de bajar, pero era de hierro y no estaba bien sujeta al edificio. Se calentó con el fuego y empezó a fundirse como sucede con este material. Con tanto peso se torció tirando 9 pisos a todas las personas que estaban sobre ella. Solo quedaban 2 elevadores pequeños. Los elevadores eran de 4x5, muy pequeños. Cada uno estaba diseñado para llevar 10 personas máximo. Pero en cada viaje iban 20 o 25. La gente estaba hacinada una sobre otra. Los últimos descensos fueron horrendos. La gente se daba cuenta de que no podía esperar a que el elevador volviera a subir y saltaban a los cables tratando de deslizarse por ellos. Otros saltaban directamente al techo del elevador. En el último descenso había tanta gente sobre el techo que éste se deformó y no pudo volver a subir. Sin escaleras, sin salida y sin elevadores, las demás empleadas de la fábrica quedaron atrapadas. Imagine cómo sería. Usted está atrapado en un edificio. El fuego ha bloqueado todas las salidas. La única forma de escapar es por un borde que está en la parte exterior del edificio.
Las escaleras del departamento de bomberos no son lo suficientemente altas. La gente lo está viendo todo desde la banqueta y no puede hacer absolutamente nada. De repente, las opciones se vuelven obvias. O se quema vivo dentro de un infierno, o trata de saltar por la ventana. En ese momento, cuando no hay muchas opciones, 8 o 9 pisos no parecen tanto. Había muchachas que se abrazaban y saltaban juntas. Un hombre y una mujer que se besaron y luego saltaron. Un grupo de 5 personas cogidas de la mano que se lanzaron juntas. Fue una terrible tragedia. 146 personas murieron en el incendio de Triangle Shirtwaist. 70 más estaban gravemente lesionadas. Todo sucedió en menos de 20 minutos. Este incendio captó la atención del país y, por supuesto, la del Servicio contra Incendios. Empezamos a analizar qué fue lo que había ocasionado tantas muertes. Revisamos los códigos de construcción y vimos por qué no permitieron que la gente escapara. Eso nos llevó a una nueva reglamentación de salidas de emergencia, que se conoce como Código de Seguridad. Todos los países industrializados tienen un código de seguridad. Requisitos para el diseño y construcción de edificios que protegen vidas humanas en un incendio. Si ve el código de seguridad, es muy parecido a un libro sagrado, porque casi cada palabra y cada oración en ese libro son resultado de decenas o cientos de muertes. Estamos rodeados por el legado de tragedias del pasado. Después de una oleada de incendios de hoteles y departamentos en los años 40, fueron obligatorias las escaleras de emergencia. Tan solo en este siglo, miles de personas han muerto en incendios en cines. Ahora, a la mayoría de los teatros se les exige que tengan varias salidas y el número de entradas está estrictamente limitado. También se exige que haya alarmas contra incendios y rociadores. Y las cortinas deben ser de materiales resistentes al fuego. En 1942, el club nocturno Coconut Grove de Boston estaba lleno. Muchos de los clientes eran soldados y marineros que celebraban sus últimos días antes de partir a la guerra. Exactamente cómo empezó el incendio sigue sin saberse, pero no hay duda sobre la tragedia que ocasionó. El techo estaba decorado con tela altamente inflamable. El salón se llenó de fuego y humo tóxico en segundos. Había exceso de gente, salidas estrechas, material inflamable, pánico y fuego. Cientos de personas quedaron atrapadas en ese infierno. Se aplastaron contra las puertas que se abrían hacia adentro. Otras salidas estaban completamente selladas. La mayoría de la gente pudo haber salido si no hubiera sido por la puerta giratoria. Cuando llegaron a ella, la gente se amontonó y no había manera de sacarla. La gente simplemente se apiñó detrás de ella y murieron aplastados por la multitud a unos cuantos pasos de salvarse. 492 personas murieron en menos de 15 minutos. Los heridos llenaron los pasillos de los hospitales de Boston. Los oficiales recogieron cuerpos durante horas. Los objetos personales se juntaron en montículos y se remolcaron autos no reclamados durante días. Es el peor desastre en un club nocturno en la historia de Estados Unidos. Como resultado de ese incendio, se volvieron a cambiar las disposiciones sobre las salidas. Ahora puede entrar en cualquier edificio público que tenga puerta giratoria y junto a ella habrá puertas a ambos lados que tengan acceso directo a la calle. En la actualidad, las ciudades llegan al cielo, pero son los edificios como este los que implican el mayor peligro para los ocupantes y el mayor reto para los bomberos. Algunos de los incendios más aterradores han ocurrido en los altos edificios que se yerguen sobre nuestras ciudades.
Uno de los peores sucedió en el edificio de oficinas Joelmo de Sao Paulo, Brasil, en 1974. Empezó en el 15º piso. Las escaleras pronto se llenaron de humo y llamas. El calor era tan intenso que los helicópteros no podían aterrizar en el techo. Las escaleras no llegaban a las víctimas atrapadas. Para algunos no había opción. 179 personas murieron. La mayor pérdida de vidas humanas en un incendio de un edificio de muchos pisos. Los retos para combatir incendios impuestos por edificios muy altos están gráficamente ilustrados en este edificio de Filadelfia. En 1991, un incendio se inició en el piso 22. Afortunadamente, el edificio estaba vacío, porque todo lo que pudo salir mal, salió mal. El departamento de bomberos respondió. Tan pronto como llegaron, se fue la luz en todo el edificio. Tuvieron que subir su equipo a mano por las escaleras, y cuando llegaron arriba para empezar a apagar el fuego, no había suficiente presión en la manguera. Por consiguiente, el incendio aumentó. El problema con la presión del agua no se solucionó en más de 10 horas. En ese tiempo, 3 bomberos se perdieron entre el humo, se quedaron sin aire y murieron. Un ingeniero en estructuras les dijo que el incendio había alcanzado una temperatura tan alta por tanto tiempo que los pisos podían empezar a desplomarse. El jefe de bomberos tomó una decisión muy difícil: evacuar a todos los bomberos y suspender las operaciones. Así que salieron y se quedaron en la calle como lo haría cualquier otro espectador, viendo cómo el fuego consumía los pisos del 22 hasta el 30. En el piso 30, la suerte cambió. Algunos de los últimos pisos contaban con rociadores. 10 rociadores en el piso 30 hicieron lo que el Departamento de Bomberos de Filadelfia no pudo hacer, y eso impidió el avance vertical del fuego. Nunca ha habido una muerte masiva en un edificio con rociadores. Sin embargo, solo el 40% de los edificios altos cuentan con ellos, y menos del 2% de hogares. Lo sorprendente es que la tecnología ha existido durante casi 200 años. Los rociadores datan de 1812, cuando el inventor británico Sir William Congreve patentó el antecesor del sistema de rociadores moderno. Acomodó una serie de tubos perforados a lo largo del techo. Colocó válvulas afuera de la construcción para controlar el flujo de agua en las tuberías. Eso significaba que el fuego debía ser muy intenso para que el sistema se accionara. 50 años después, un fabricante de pianos inventó el rociador automático. Sin saber de Congreve, Henry Parmalee temía lo que un incendio pudiera hacerle a su fábrica de pianos en Connecticut. No solo resolvió el problema, sino que empezó un nuevo negocio. Parmalee colocó una cubierta sobre una pieza pequeña de tubería. El ingenio detrás de esta idea fue que la soldadura que utilizó se fundía a los 155 grados. Después unió esto a una tubería que estaba conectada directamente al suministro de agua. Para proteger toda el área, colocó varias series de tubos separados algunos metros a lo largo del techo de la fábrica. Cuando la temperatura en la cabeza del rociador alcanzara 155 grados, la soldadura se fundiría. Aunque los rociadores de nuestros días son más eficientes, la tecnología básica es la misma que la del invento de Henry Parmalee hace casi 150 años.
Los rociadores habrían ayudado en este incendio de 1993 en Basingstoke, Inglaterra. Pero no se instaló porque los ingenieros creían que el sistema que tenía este edificio construido hacía 5 años impediría que el fuego se propagara. Tenían buen aislamiento en las paredes. Tenían escaleras presurizadas. Toda la estructura era para bloquear el fuego, lo que significaba que si había un incendio en algún piso, se mantendría en ese piso y no se transmitiría al resto de la estructura. Y funcionó durante un tiempo. El incendio inicialmente fue contenido en el piso 8, pero hubo algo que los diseñadores no planearon. Al cabo del tiempo, los ventanales exteriores se quebraron y las llamas salieron. Lo que habían olvidado considerar al diseñar la estructura fue que era posible que el fuego se propagara a pisos superiores por el exterior. Fue una lección muy cara que ninguno de los diseñadores del edificio había predicho. Para entender este inusual incendio, la Universidad de Greenwich reconstruyó el exterior del edificio Basingstoke en computadora. Aquí tenemos 3 segmentos de una vista de la misma estructura. A la izquierda vemos un cuadro en el que el fuego ha roto una ventana y empieza a avanzar por un costado del edificio. Como pueden ver, las llamas se adhieren a la pared. De este modo es más fácil que suba al siguiente piso y se propague por la parte exterior. Para resolver el problema, Ed Gallia dibujó una saliente sobre la ventana. A la derecha, la saliente de 1 metro es lo suficientemente grande para desviar la llama. Aunque algunos gases calientes suben por el edificio, la temperatura se mantiene baja y el fuego no se propagará desde el exterior. Hasta donde yo sé, ningún edificio ha tenido este dispositivo como medio para impedir la propagación del fuego a pisos superiores. Sin embargo, algunos lo tienen sin querer. Por ejemplo, si hay un balcón, esta protección está construida en la misma estructura. O puede ser un dispositivo desplegable para que cuando ocurra un incendio, la saliente desplegable salga en forma perpendicular a la pared del edificio y desvíe la llama. Los modelos computarizados prometen diseños de edificios más seguros, pero Ed Gallia advierte que las computadoras no pueden resolver todos los problemas. No es posible diseñar un edificio que sea 100% a prueba de incendios. Por lo tanto, hay que asegurarnos de poder evacuarlo con rapidez y eficiencia. Escapar de un incendio requiere más que un buen diseño. También requiere de gente comprensiva. Esto fue tristemente obvio en Bradford, Inglaterra, cuando a mitad de un partido de fútbol televisado se prendió fuego en la basura que estaba abajo de las gradas. Tenemos fuego en las gradas, en la parte lejana del campo. La gente seguía sentada, viendo el partido y el fuego, sin tratar de salir lo más rápido posible. Unos minutos después, el calor y las llamas fueron insoportables. Esperamos que las gradas no se incendien. Las 2.500 personas que se encuentran ahí están desesperadas por salir. Y en unos segundos, el pequeño incendio produjo un estallido que alcanzó toda la gradería. Estas son escenas desastrosas para el club. 53 personas murieron, casi todas porque esperaron demasiado para escapar. Pero ¿por qué no reconocieron el peligro? La mayoría de las personas no se enfrentan al fuego en la vida cotidiana. Ya no tenemos chimeneas en nuestras casas, tenemos calefacción central, no usamos fuego para cocinar, tenemos hornillas eléctricas. Así que cuando ocurre un incidente con fuego, olvidamos lo rápido que puede propagarse, así como lo peligrosos que pueden ser los gases y el humo. Para salvar vidas, el comportamiento humano debe tomarse en cuenta en el diseño moderno de construcciones. Y eso es exactamente lo que hace este modelo en computadora. Cada una de estas personas virtuales recibe atributos físicos, edad, peso, fuerza, entre otros. También se les dan rasgos psicológicos, empuje, inteligencia y ambición. Estamos usando el modelo computarizado de salida para ayudar a diseñar estructuras mientras el edificio sigue en la fase de planeación. Así será más eficiente evacuarlo. ¿En dónde ponemos las salidas?
¿De qué tipo deben ser? ¿Qué tan anchas? ¿Qué clase de escaleras debe haber y cuántas? ¿Qué tipo de procedimiento se debe seguir? La meta es aprender la lección antes de que aparezca la tragedia. Tal vez en el futuro mueran más víctimas por fuego en las computadoras que en sus casas y oficinas. Pero hasta entonces, sobrevivir a un incendio involucra conocimiento y preparación. Gary Bliss sabe mejor que nadie que ningún edificio es a prueba de fuego. Para él, la seguridad contra incendios es una rutina. ¿Su apellido, señor? Brice, B-R-I-E-S-E. Señor Brice, sí, aquí está su reservación. Cuando me registro en un hotel o cuando llego a cualquier edificio alto, pregunto en la recepción si el hotel cuenta con rociadores o detectores. Sí, claro que sí. Camino por el pasillo, me fijo si los extintores están ahí, veo si están actualizados según la etiqueta que tienen. Veo si hay detectores y si hay rociadores allí también. Y eso no se lleva mucho tiempo. Pido una habitación que no esté más allá del 7º piso y que dé a la calle. Y la razón es que si todo falla, la mayoría de departamentos de bomberos en las ciudades urbanas tienen escaleras que llegarán hasta ese piso del edificio para evacuar a las víctimas si es necesario. Verifico si el detector de humo está en el cuarto, al igual que el rociador. Después, pruebo el detector de humo. Lo más importante es saber en dónde están las salidas en caso de que ocurra una emergencia. Gary recorre la ruta tan pronto se instala en su habitación. Cuando camino hacia la salida más cercana, me fijo cuántas puertas hay entre mi cuarto y aquella salida, porque invariablemente las alarmas contra incendios sonarán y voy a salir de la cama semidormido, obviamente sin saber dónde estoy porque es un lugar extraño. Realizo este procedimiento por mi propia seguridad, pero sobre todo lo hago por mi familia. Ellos merecen un padre que vuelva de un viaje sano y salvo y no una llamada a medianoche. Yo no confío en ningún sitio. No me importa si es un edificio de gobierno, un cine, lo que sea. Ya no confío en nada. Lo primero que hago cuando entro a algún lugar es pensar dónde estoy, cómo voy a salir. Ya una vez la pasé realmente mal, tratando de escapar de un lugar. Y no quiero que suceda otra vez.